muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este nuevo programa. Les habla el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos a nuestro ya sexto mensaje del año, en nuestro ya sexto año de nuestro programa Encuentros. Como la mayoría de nuestros seguidores sabe, este canal del Ministerio Tinajas fue fundado con el doble objetivo de enseñar principalmente los dos temas más importantes y necesarios en la Iglesia, y también dos temas muy mal enseñados en el día de hoy. Primero, el canal fue fundado para enseñar correctamente el Evangelio, que nosotros lo presentamos siempre desde el ángulo jurídico, porque así lo presenta el Nuevo Testamento. El segundo tema por el cual fue fundado el canal del Ministerio Tinajas es para enseñar correctamente el tema del divorcio. Aunque en el canal tenemos ya varios mensajes radiales del tema del divorcio que usted puede encontrar en la sección de las listas de reproducción del canal, lo cierto y bien cierto es que, cada poco tiempo, es necesario recordar estos temas del divorcio a la audiencia. Así que hoy haremos como decía Pedro y Pablo en sus respectivas cartas. Decía Pedro en la segunda de Pedro capítulo 1 versículo 12, «No dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros ya las sepáis». Y Pablo dice en Filipenses capítulo 3 versículo 1, «Escribiros las mismas cosas, a vosotros os da seguridad». Así como el Señor nos ha dado 4 evangelistas para darnos 4 ángulos de la obra de la cruz, y así como también muchas veces los apóstoles nos repiten los mismos temas doctrinales en diferentes cartas del Nuevo Testamento, de la misma manera, estimado oyente, así sucede con nosotros y nuestro canal. Cada poco tiempo recordamos y repetimos a la audiencia y a la nueva audiencia algún ángulo del importantísimo tema del divorcio. Y eso es lo que haremos también hoy con la ayuda de Dios. Trataremos el tema del divorcio hoy desde 2 ángulos. Primero lo trataremos desde el ángulo del pacto matrimonial. Y segundo, lo trataremos desde la perspectiva de la promesa matrimonial. Y con ambos temas, reforzaremos nuestra tesis en contra absoluta de todo divorcio y en contra absoluta del recasamiento del divorciado. Así que desde ya le decimos que si usted se ha divorciado, ha pecado. Y si usted se ha recasado estando divorciado, usted ha pecado adulterando su pacto matrimonial y ha mentido contra su promesa matrimonial. Y por estos pecados, divorcio, adulterio del pacto y mentira de la promesa, a tal persona le espera el juicio de Dios y la posterior condenación eterna, excepto que se convierta por medio del Evangelio. Por eso, hoy ahondaremos nuevamente en el tema del divorcio y a la vez daremos esperanza al adúltero mentiroso, divorciado y recasado. Empezamos de forma directa e intensa, estimado oyente, porque hay que decir las cosas por su nombre. De forma radical, denunciar a los divorcistas, denunciar la plaga del divorcio y a la vez dar esperanza por medio del Evangelio a estas personas perdidas. Así que entremos ahora en el análisis y comentario de la primera parte. Analizaremos el pacto matrimonial. Esta parte del mensaje va dirigida mayormente a los que se dicen religiosos, a los que están en las iglesias, a los que leen la Biblia y a los que dicen que tienen temor de Dios, pero se han divorciado y recasado, o están pensando en hacerlo, o están de acuerdo con el divorcio en la iglesia. Para ellos va esta parte del mensaje. En primer lugar, en el Antiguo Testamento, en Malaquías capítulo 2, versículo 14, Dios llama a la unión matrimonial un pacto.
Ese es el término que Dios le pone al matrimonio. En segundo lugar, en el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 3, versículo 15, dice: ni siquiera un pacto humano, ya consumado o ratificado, se puede modificar o cambiar. Entonces, estimado oyente, preguntamos, si esto es así a nivel humano, tal como lo dice Pablo, ¿cuánto más un pacto hecho ante Dios soberano se podrá modificar o cambiar? La respuesta es retórica: no se puede. ¿Se atreve usted, llamándose creyente, a no respetar el pacto que hizo ante Dios, y tendrá usted el coraje de anular su pacto ante Dios, llamándose cristiano? ¿Sabe la que le espera por tratar de menospreciar el pacto matrimonial ante Dios? La cadena lógica es sencilla. Escúchela. Dios, el diseñador del matrimonio, lo llama pacto indisoluble, porque en Marcos capítulo 10, versículo 9 dice: lo que Dios ha declarado unido, no lo puede separar el hombre. Por eso, si usted lo hace, peca. Si usted rompe el pacto, Dios lo declara adúltero del pacto. Y a los adúlteros les espera el juicio de Dios, y luego del juicio la sentencia de condenación eterna. ¿Puede ver la cadena de eslabones si usted se atreve a romper su pacto matrimonial? El término pacto tiene un altísimo nivel en la Biblia, porque es el término sublime diseñado en las entrañas mismas de Dios para el matrimonio. Por lo tanto, si alguien se burla, lo salta, lo rompe, lo trata de anular o juega con él, por ejemplo, diciendo: hoy me caso y si no funciona, me divorcio. Ahí está lo grave, estimado oyente. Dios da unas características radicales al pacto matrimonial que son: punto número 1, la indisolubilidad hasta la muerte, como lo vemos en Romanos capítulo 7 del versículo 1 al 3, y como lo vemos en 1 Corintios capítulo 7 versículo 39, donde estos versículos dicen claramente que el pacto matrimonial es una ligadura de ambos cónyuges hasta la muerte. Que le quede claro. Lea esos pasajes, estimado divorcista. Sin embargo, miles de falsos cristianos religiosos buscan la nulidad en el divorcio que Dios aborrece y no permite. La segunda característica del pacto es la identificación que Dios mismo hace con su pueblo en pacto matrimonial. El Padre hace pacto matrimonial con Israel en el Antiguo Testamento, y el Hijo hace pacto con la Iglesia en el Nuevo Testamento. Ambos contraen pacto ante sus respectivas esposas. Por lo tanto, el que rompe el pacto matrimonial está ofendiendo a Dios, el diseñador del pacto. Toda persona que se llame creyente y no respeta el pacto matrimonial, en primer lugar, no es creyente, es rebelde. Y segundo, no se identifica con Dios, no representa a Dios y ofende a Dios. De más está que usted se llame cristiano si no hace lo mismo que hace el Padre con Israel y Cristo con la Iglesia, es decir, respetar el pacto matrimonial. El Padre respetó su pacto matrimonial con Israel hasta el día de hoy, y el Hijo de Dios respeta su pacto con la Iglesia hasta el día de hoy. Todo aquel que se llame creyente y no respeta su pacto matrimonial no está respetando a Dios. Pero los iluminados pastores divorcistas del día de hoy y los mal llamados cristianos del día de hoy se saltan el pacto matrimonial pecando contra Dios e incluso enseñando a la gente que pueden saltarse el pacto matrimonial. Todos esos pastores y pastoras y sus seguidores, incautos y mal llamados cristianos, irán todos a la condenación eterna por vulnerar el pacto matrimonial o ser cómplices de esa doctrina de demonios. Si usted se divorcia y se recasa, usted está haciendo todo lo contrario a lo que hizo el Padre en el Antiguo Testamento con Israel y el Hijo en el Nuevo Testamento con la Iglesia. Fidelidad hasta el fin, como dice Juan capítulo 13, versículo 1. El versículo dice: los amó hasta el fin.
Si Cristo ama a su iglesia hasta el fin, ¿por qué los mal llamados cristianos de iglesia de hoy no imitan a Cristo, amando hasta el fin a sus cónyuges y respetando su pacto matrimonial? ¿Por qué? ¿Me lo puede responder algún divorcista? Dice el libro de los Jueces 2 veces: cada uno hacía lo que le daba la gana. Y así como sucedió en aquella época caótica de Israel, así sucede también en la iglesia caótica del día de hoy. Cada uno está haciendo con el matrimonio lo que le da la gana en su pacto matrimonial, y eso, como pecado, no escapará al juicio de Dios. Le estamos advirtiendo, estimado oyente, de pecado, de justicia y de juicio, como es el ministerio del Espíritu Santo. Le convencemos de pecados por el pecado de divorcio, el pecado de adulterio por recasamiento y el pecado de mentir por no cumplir la promesa de fidelidad matrimonial. Le convencemos de justicia porque es lo que caerá sobre usted si no se convierte. Le caerá la justicia divina. Y le tratamos de convencer de juicio porque Hebreos capítulo 13 versículo 4 dice que Dios juzgará a los adúlteros. Así que imagínese la que le espera a todos los modernos divorcistas que llenan las iglesias del día de hoy en todas las denominaciones. Ahora, para los engañados que apelan a que el pacto matrimonial fue hecho antes de la conversión, y por lo tanto la conversión, dicen ellos, anula el pacto matrimonial por ser parte de la vieja vida pasada, a esos les decimos rotundamente que eso es falso. Ni siquiera la conversión anula un pacto matrimonial, aunque haya sido mal hecho, es decir, aunque usted se haya casado erradamente con quien no debía. Ahora tiene que respetar su pacto matrimonial, y la conversión no anula un pacto matrimonial, aunque haya sido un error haberse casado. Así como una conversión no anula sus deudas en el banco, ni lo saca tampoco de la cárcel si se convierte dentro de ella, de la misma manera, estimado oyente, una conversión no anula el pacto matrimonial, aunque haya sido un matrimonio errado. Usted ahora tiene que respetar su pacto matrimonial hasta el fin. Y por otro lado, habría que ver si esa supuesta conversión es una conversión verdadera con el método bíblico, porque hoy en día los falsos pastores llaman conversión a cualquier cosa, empezando por la falsa oración de fe, el invento de aceptar a Jesús en el corazón, levantar la mano, pasar al frente y creer en las 4 falsas leyes espirituales americanas. Todo esto es falso y nada de esto produce conversión ni salvación. Ese método no tiene base neotestamentaria, estimado oyente, y es un invento americano para hacer fácil membresía de iglesias, como 1000 veces lo hemos denunciado en el canal. Si la parte inocente, es decir, el que fue divorciado, el que fue abandonado, el que fue rechazado, y su cónyuge cometió adulterio, si el inocente rompe el pacto matrimonial de forma posterior, le repito, de forma posterior al cónyuge culpable, o sea, si el inocente hace lo mismo y se casa luego con otra persona, el inocente cometerá también adulterio de su pacto matrimonial que aún está vigente ante Dios. El pacto matrimonial no se anula porque un cónyuge cometa adulterio, no. El pecado de adulterio del cónyuge culpable no le da a usted autorización para romper después su pacto casándose con otra persona. No. El adulterio del cónyuge malo no anula el pacto matrimonial que tiene el cónyuge inocente con su cónyuge malo. Pacto que hizo un día también ante Dios. Se lo repito de forma pastoral. El adulterio del cónyuge malo no anula el pacto matrimonial que tiene el cónyuge inocente con su cónyuge malo, un pacto que fue hecho en su día ante Dios. Por lo tanto, y en resumen de esta sección del mensaje, hablando del pacto matrimonial, si usted se ha divorciado, ha pecado de rebelión. Y si usted se ha recasado, ha pecado adulterando su pacto matrimonial. Por estas causas,
le espera a usted la condenación eterna, excepto que se convierta por medio del Evangelio. Pasemos ahora al análisis y comentario de la segunda parte del mensaje, hablando de la promesa matrimonial. El día que una pareja se casa, ambos prometen ante el cónyuge, ante Dios y ante los testigos, fidelidad sexual absoluta hasta el fin. De tal manera que por esa promesa dada, quedan atados y comprometidos a cumplir la promesa de por vida. De lo contrario, si alguna de las partes no cumple su promesa y se casa o se junta con otra persona, esa persona es falsa, es mentirosa, es engañadora y es infiel. La Biblia habla seriamente de la condenación de los mentirosos y de los infieles que no cumplen su promesa matrimonial. Así que todo oyente que me esté escuchando, que haya roto su promesa de fidelidad matrimonial, casándose o rejuntándose con otra persona, esa persona está en pecado de infidelidad y mentira. El que no cumple su promesa matrimonial de fidelidad, sea culpable o inocente, es un mentiroso, y los mentirosos, dice la palabra de Dios, que les espera el juicio y la condenación eterna, excepto que se conviertan por medio del Evangelio. Cuando un hombre y una mujer hacen una promesa matrimonial, ellos están haciendo un compromiso de palabra, dando una promesa mutua que tiene más valor aún que sus propias vidas. Incluso, en muchas culturas no cristianas, a lo largo de los siglos, aquellos que quebrantaban un pacto, una palabra o una promesa, eran merecedores de la muerte, e incluso eran expulsados de la familia o de la tribu por ser una vergüenza para sus familias, por no haber cumplido su palabra y su promesa. Pero hoy en día, dar una palabra no vale nada, ni tan siquiera una palabra firmada vale algo. El hombre se ha degradado tanto en su moral que ni siquiera su palabra vale nada. Así que si usted no cumple o no ha cumplido sus promesas, usted no vale nada. Usted es un mentiroso. Usted vale lo que valen sus palabras cumplidas. Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 dice: todos los mentirosos irán al lago que arde con fuego y azufre. Cuando usted rompe su promesa matrimonial, así sea la parte inocente, usted está mintiendo. Eclesiastés capítulo 5 versículo 4 dice: cuando ante Dios haces promesa, no dejes de cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y luego no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante de Dios que fue por ignorancia. Usted es responsable de lo que dice su boca, estimado oyente. Y mire lo que dice Deuteronomio capítulo 23, versículo 21. Léalo. Cuando haces una promesa ante Yahvé tu Dios, no tardes en cumplirla, porque ciertamente Él demandará que la cumplas, y si no la cumples, habrás cometido pecado. ¡Qué pasajes, estimado oyente! 3 pasajes contundentes para el que rompe sus promesas o no cumple su palabra. Así que toda persona divorciada que se haya recasado, aun siendo la parte inocente, o toda persona que se haya rejuntado después de estar casada, aparte del adulterio, está en pecado de mentira contra su promesa de fidelidad dada el día del casamiento. La promesa queda anulada solamente con la muerte. Ahora, unos minutos para dirigirme a los irreverentes, para dirigirme a los ateos, para dirigirme a los irreligiosos, a los mundanos, a los que les importa muy poco las cosas de Dios, y que quizás nos está escuchando en el día de hoy. A esos les decimos esto: si usted, importándole poco las cosas de Dios, se ha casado un día y dio una promesa en ese casamiento, y usted luego se divorcia y se recasa o se rejunta, es un mentiroso, es una persona sin palabra,
es un engañador, es un inmoral, es una persona que no es de fiar, porque si rompe esa promesa, si no cumple su palabra, usted ha mentido y ha faltado a su palabra. Una persona que rompe su promesa aparte de mentirosa, uno no se puede fiar de ella. Por mucho que a usted no le importe la parte del pacto ante Dios o las cosas de Dios, cuando usted no cumple una promesa, usted como persona no vale nada, porque una persona sin palabra es una persona sin integridad moral. Si decimos esto de forma tan radical para los ateos, imagínese el pésimo testimonio que da un pastor mentiroso que un día dio una promesa de fidelidad a su cónyuge y ahora se ha recasado con otra. Esos pastores recasados deberían ser expulsados de la iglesia por mentirosos, haciendo lo mismo que su padre, el diablo. La mentira es obra del diablo, estimado oyente. Así que si usted tiene un pastor divorciado recasado, usted tiene un mentiroso como pastor, una persona sin palabra, alguien que rompió una promesa matrimonial y por lo tanto no puede predicar ni ser líder. ¿Qué ejemplo puede dar un pastor divorciado, adúltero y mentiroso? Dígamelo. La cosa es grave, estimado oyente. Así que si usted está en una iglesia con un pastor o pastora divorciado y recasado, usted está siendo cómplice con su asistencia del pecado de adulterio y de mentira de ese pastor o pastora y de la mala doctrina de esa iglesia. Márchese de esa iglesia falsa, estimado oyente, donde admiten el divorcio y el recasamiento, y donde el pastor o pastora han roto el pacto matrimonial y han roto la promesa de fidelidad. Márchese de ahí. Es mejor estar solo que mal congregado, congregándose con un pastor que hace lo mismo que el diablo, miente. Hay que ser radicales y confrontar y denunciar a estos lobos divorcistas y decir las cosas por su nombre y no consentir el pecado ni ser livianos con estos temas del divorcio. Por otro lado, la Biblia dice claramente 2 veces que todo líder debe ser irreprensible. Léalo en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 2 y en Tito 1:6. Un divorciado recasado es una persona para reprender severamente. Pero hoy se permite en la iglesia todo tipo de personas pecaminosas, empezando por los pastores divorciados, recasados. Son una vergüenza ante el mundo, son unos perdidos ante Dios y son un tropiezo para los hombres. Alguien tiene que decir estas verdades. En todo el Antiguo Testamento, estimado oyente, no vemos a lo largo de los siglos que se haya registrado ni un solo divorcio de matrimonios en el pueblo de Dios, a pesar de encontrar matrimonios conflictivos en los patriarcas. Y en todo el Nuevo Testamento tampoco hay ni un solo divorcio registrado, ni uno solo. Búsqueme un solo divorcio en el Nuevo Testamento a ver si lo encuentra. No hay divorcios en toda la Biblia en personas convertidas, porque la gente convertida respetaba su pacto matrimonial y su promesa matrimonial. Sin embargo, hoy, en las iglesias, muy mal llamadas cristianas, acampa el divorcio como una plaga, tanto más que en el mundo inconverso. Es una vergüenza. Si la restauración y convivencia del matrimonio no es posible, usted solo puede separarse físicamente, pero no puede divorciarse. Se lo repito pastoralmente. Si la restauración y convivencia del matrimonio no es posible, usted solo puede separarse físicamente, pero no puede divorciarse. La Escritura solo permite la separación de convivencia, pero no le permite el divorcio. Si usted se divorcia, peca. Ahora, llegados al final del mensaje, nos preguntamos, ¿por qué la gente religiosa se divorcia si se llaman cristianos?
Pues sencillo, estimado oyente. La gente mal llamada cristiana se divorcia y se recasa por una sola razón, porque esas personas nunca se han convertido. No son cristianos, son paganos con religión, son mundanos metidos en una congregación, son personas perdidas e hipócritas, por muy pastores que sean o por mucho que vayan a la iglesia. Hay miles de pastores falsos, perdidos, inconversos, divorciados recasados, paganos, arrastradores de la gente que con su mal testimonio de divorcio y recasamiento llevan con ellos a la gente a la condenación eterna. Ya lo decía Jesús, ciegos guiando a ciegos y ambos al abismo. Eso se lo dijo el Señor Jesús en su día precisamente a los líderes religiosos defensores del divorcio. Dios odia el divorcio y sin embargo los falsos cristianos y pastores se divorcian. Fíjese qué hipocresía. Dios dice que el recasamiento es adulterio y sin embargo los falsos cristianos y pastores se recasan como en el mundo. Fíjese qué hipocresía. Estamos plagados de divorcios y divorcistas en esta pandemia moral y alguien tiene que alzar la voz y denunciar esto cada poco tiempo en este importante tema. Llevamos muchos años, estimado oyente, denunciando el divorcio y a los divorcistas. Y hoy procedía recordarlo. Que conste en acta, una vez más, nuestra denuncia contra el divorcio y los divorcistas. Ahora, ante esta terrible situación de pecado, ¿aún hay esperanza para el divorciado recasado, que toma sensibilidad ante este tema y reconoce que ha pecado? Y esa esperanza está en la conversión por medio del Evangelio. Hay esperanza por medio del Evangelio. Si Dios aún no le ha quitado la vida al divorciado recasado o rejuntado, es porque aún en su paciencia Dios le está dando oportunidad de limpiar sus pecados y ordenar su vida antes de que le quite la vida. El Evangelio es la esperanza para el divorciado y para el mentiroso adúltero recasado. Ahora, llegados ya al final del mensaje, y dicho lo que teníamos que decir, solo nos queda una cosa. Para conocer el Evangelio que le perdona sus pecados, tiene usted varios vídeos en la sección de la lista de reproducción del canal, y también le dejamos el Evangelio escrito abajo, en la descripción de este vídeo. Léalo, créalo y obedezca las dos condiciones. Primera condición. Usted debe reconocer de forma concreta sus pecados, que en este caso sería el divorcio, la mentira de la promesa matrimonial rota, el mal testimonio dado ante los demás, el adulterio si se ha recasado o rejuntado, y debe reconocer la rebelión, la ignorancia y la desobediencia a la Escritura. Esa sería la primera condición. Segunda condición. Usted debe reconocer que esos pecados merecen la justicia divina sobre usted, pero usted ahora debe creer que esa justicia le cayó un día al Señor Jesús en la cruz, y ahora usted debe apropiarse de esa justicia por medio de la fe. Estas tres partes son la segunda condición. Cuando usted obedece cada parte de estas dos condiciones, Dios perdonará todos sus pecados y le salvará para siempre. Nuestro consejo no es que repita una oración, sino que vaya a su habitación y en sus palabras obedezca de forma concreta estas dos condiciones que le hemos enseñado antes. Háganos caso, estimado oyente. Aproveche este mensaje. Este es su tiempo. Esta es su oportunidad. Esta es la providencia del Señor hablándole a usted la verdad. No deje pasar esta oportunidad de recibir el verdadero Evangelio y el verdadero método de conversión y entender y recibir este mensaje del tema del divorcio. Lo que tanto buscaba, aquí lo tiene. El verdadero Evangelio desde el punto de vista jurídico. Use la razón para entender este mensaje y use su libre albedrío para recibir este mensaje. Que conste en acta.
Y hasta aquí, estimados oyentes, con el nuevo mensaje recordatorio del día de hoy. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente. Para preguntas, si quiere, déjenos abajo sus comentarios o escríbanos nicos@gmx.es. Les ha compartido una vez más la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad de este importante tema, este expositor bíblico, Nikos Ricoy, del Ministerio Tinajas, desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo encuentro con la verdad, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.